Hola, soy Jess y en el video de hoy te voy a contar los 5 últimos trucos que recomienda Jessie Chopé en su libro La Revolución de la Glucosa para gestionar los niveles de azúcar en sangre. Pero antes, suscríbete al canal, escríbeme tus comentarios y dale me gusta. Creo que todos estaríamos de acuerdo si digo que queremos llegar a la vejez sanos y fuertes. Y para llegar allí, por supuesto que tenemos que tener cuidado con nuestra alimentación. Tenemos que entender cómo nos estamos nutriendo. El problema es que en las redes sociales escuchamos un montón de recomendaciones y uno queda completamente perdido. Ya no sabemos si tenemos que ayunar 16 horas, 24 horas, si tenemos que comer 5 veces al día, si tenemos que comer una vez al día, si tenemos que hacer ejercicio de fuerza, si tenemos que hacer cardio. La verdad es que es una locura. Y yo te digo que después de 5 años de estar en este proceso, de tomar las riendas de mi salud, lo más importante es conocer y entender lo que hay en tu plato. A partir de allí, el resto de decisiones vienen un poquito más fácil. Por eso quise revisar contigo este libro, La Revolución de la Glucosa, porque da 10 trucos, todos centrados alrededor de la comida. Entender cómo alimentarnos mejor, cómo estructurar nuestras comidas para tener un menor impacto de la glucosa en sangre es sin duda alguna la mejor estrategia para comenzar a tomar las riendas de la salud. En un video anterior, que te voy a dejar el enlace por aquí, comenté sobre los 5 primeros trucos y además mencioné el truco que a mí me funcionó para ayudar a la pérdida de grasa. Así que te invito a ver ese video primero para que entiendas un poco los siguientes trucos que vamos a ver a continuación. Truco número 6. Opta por postres antes de picar algo dulce. Básicamente este truco lo que nos quiere decir es que es preferible comerse el postre justo después de almorzar en vez de esperar 2 o 3 horas y comerse el postre como merienda. La razón de esto es sencilla. Cuando uno come azúcares con el estómago vacío o se lo come sin tener ningún tipo de fibra o proteína o grasa que enmascare, que recubra esos carbohidratos, entonces el impacto del azúcar en la sangre va a ser mucho más elevado y por ende la estimulación de la insulina. Lo ideal sería que cada vez que vayamos a comer los carbohidratos estén enmascarados, cubiertos, acompañados por fibra, proteína y o grasas. Es por eso que comerse el postre justo después de haberse comido una pieza de pollo con ensalada es mucho mejor que esperar a 3-4 horas para comerte el helado, para comerte un postre o un chocolate cargado de azúcar. De manera que lo ideal sería evitar las meriendas y hacer solo las comidas y si quieres acompañado de un postre. Si me preguntas a mí, los postres, una cosa muy específica, muy especial, y si estamos en un proceso de recobrar la salud y de eliminar la adicción al azúcar, yo mantendría los postres de ladito por un tiempo. Truco número 7. Toma vinagre. Bueno, Glucose Goddess es conocidísima por el vinagre de sidra de manzana. De hecho, creo que ella fue la que puso de moda en las redes sociales este tema de tomar vinagre. Aunque de toda la vida se ha sabido que utilizar vinagre con aceite de oliva para aderezar las ensaladas es mucho mejor que estar utilizando una mayonesa comercial, nunca habíamos utilizado o no se había conocido el uso del vinagre como un agente para disminuir los picos de glucosa en sangre. La clave es que el vinagre contiene ácido acético que interviene en unas funciones muy importantes del cuerpo y promueve el uso eficiente de la glucosa. Y es por eso que ella recomienda diluir una cucharada de vinagre en agua y tomárselo antes de las comidas. Este es un truco que yo he aplicado cuando yo sé que me voy a exceder. Por ejemplo, en las Navidades. En las Navidades venezolanas suele haber pan de jamón, hallaca, ensalada de gallina que lleva papa, zanahoria. Mejor dicho, hay alcohol, hay de todo. Evidentemente, uno trata de moderarse, pero un vasito de agua con vinagre no hace daño. Al contrario, está demostrado científicamente que ingerir vinagre realmente es efectivo para disminuir los picos de glucosa en sangre. Personalmente creo que es una estrategia que se debe utilizar puntualmente y que en vez de volvernos adictos a consumir vinagre antes de comernos un arroz o una pasta, yo creo que es preferible aprender a construir los platos, llevar una dieta balanceada y si alguna vez
nos vamos a exceder o tenemos miedo de tener un pico muy elevado por alguna razón, algún alimento que no sabíamos que tenía azúcar, podemos ingerir vinagre y disminuir ese pico de azúcar. Eso sí, truco ancestral de los chinos y de los indios. Todas las mañanas yo me tomo un vasito de agua tibia con un chorrito de vinagre y eso lo hago para mejorar el ácido del estómago. Entonces, no solo el vinagre ayuda a disminuir los niveles de azúcar en las mañanas, si a lo mejor te levantaste estresado, tuviste una mala noche, que generalmente cuando uno tiene una mala noche tiene los niveles de azúcar bastante elevados, sino que también ayuda a preparar el ácido del estómago. Así que si quieres proteger tu estómago y mejorar el ácido estomacal, puedes tomarte en ayunas un vasito de agua con vinagre. Pruébalo, me lo vas a agradecer. Truco número 8. Después de comer, muévete. Y esto yo creo que es el éxito del por qué la mayoría de los europeos hasta hace 20, 30 años fueron en promedio personas delgadas. Y es que en Europa se camina mucho. Después de comer, después de tomarse las cañitas, después de cenar, la gente camina. Muy poca gente utiliza carro en Europa, no como en América. Yo, por ejemplo, vivo en Canadá y aquí para casi todo se utiliza el carro. Entonces, uno suele ir a cenar con los amigos y se monta en un carro. Uno suele ir a comer y se monta en un carro. El movimiento es bastante limitado. Entonces, este truco es maravilloso porque realmente cuando uno se mueve está utilizando el azúcar como fuente de energía. Y está demostrado científicamente que al ingerir carbohidratos y luego hacer actividad física, el cuerpo le va a dar prioridad al uso de esos azúcares para utilizarlos como fuente de energía. Y esto no es solo una manera maravillosa de gestionar los picos o los niveles de azúcar en sangre, sino que también es una maravillosa estrategia para regular los niveles de estrés y para estimular todo el sistema circulatorio del cuerpo. Moverse siempre va a ser positivo, a menos que tengas una lesión, evidentemente. Lo más curioso de esto es que no se requiere salir a montar patineta, bicicleta, hacer músculo, pesas, no, solamente se requiere caminar. Si tú trabajas en un centro comercial después de comer, vas a dar una vuelta. Si trabajas en tu casa después de comer, sal a caminar, sal a pasear al perro, tómate unos 15 minutos, unos 10 minutos. No tiene que ser ni una hora de ejercicio ni un ejercicio intenso. Solamente hay que moverse, solamente hay que activar los músculos, específicamente los músculos de las piernas, que son los que más azúcar consumen. Truco número 9 y es un truco que a mí me costó un montón, pero que me encanta y funciona. Y es, si vas a hacerte una merienda salado. Y la razón de esta es básicamente la misma que uno de los trucos que comenté en el video anterior. Y es que cuando uno come salado, léase, cuando uno come proteínas, grasas, por ejemplo, comerse un guacamole, comerse unas alitas de pollo, unos chicharroncitos, unos bastoncitos de queso, lo que estamos ingiriendo es proteínas y grasas que prácticamente no estimulan la insulina porque no contienen grandes cantidades de azúcares. Cuando nosotros mantenemos los niveles de azúcar nivelados, no se activan las hormonas señalizadoras del hambre y de la angustia. Con lo cual, merendar salado te mantiene saciado. Y yo creo que para mí esa fue la técnica más importante, mi salvavidas, cuando yo estaba haciendo mi cambio de alimentación. O sea, yo pasé de desayunar 2 croissants a las 6 de la mañana a comer huevo, bacon, aguacate, proteínas, pollo, reina pepiada sin arepa. Yo realmente solamente comía proteínas y grasas durante las primeras 2 semanas y sufrí muchísimo. Recuerdo que lloraba, miraba la comida con tristeza porque yo lo que quería era mi arepita y mi croissant. Y me moría del hambre. Y a mí lo que me ayudó a sentirme saciada fue merendar salado. Me tomó unas buenas 2 semanas lograr controlar mis ansias, controlar mis hormonas y dejar de sentir hambre a cada ratico. Y cuando tenía hambre, cuando no aguantaba las ganas de picotear, iba y me comía unas aceitunas, me comía chicharrón, quesito.
Cualquiera de esas opciones siempre las tenía en la mano. También a veces comía almendras, comía nueces, yogur griego, todas las estrategias que no tengan azúcar. Básicamente inundé mi casa de cosas que no tuviesen azúcar y las tenía a la mano. Progresivamente dejé tener picos de hambre y pasé de comer 5 veces al día a 4 veces al día, a 3 veces al día y ahora como entre 3 y 2 veces al día sin picotear ni merendar el resto del día. El último truco del que nos habla Jessie es un truco que para mí es un poco controversial y te voy a explicar por qué. El truco se llama arropa los hidratos de carbono, o sea, consume los carbohidratos acompañados con proteínas y grasas. Y esto es una verdad absoluta. Es mucho mejor comerte unos nachos con queso, con carne molida, con un montón de cosas encima a comerte los nachos solos. No es lo mismo comerte las papitas fritas primero que después de la hamburguesa. No es lo mismo. Como lo vimos en el video anterior, el orden de los alimentos tiene un impacto en el pico de glucosa que se genera. Y si es verdad, la ciencia la respalda, los carbohidratos se absorben o se asimilan de manera más lenta cuando uno los consume con grasas y proteínas. Hasta ahí estamos bien. El problema es que entonces nosotros vemos eso y decimos, bueno, entonces yo en vez de comerme las papitas fritas solas, me las como con mayonesa. Bueno, entonces yo en vez de comerme una yuca frita, me la como con queso. Bueno, entonces yo la arepa, en vez de comérmela sola, me la como. Y está muy bien. Los carbohidratos puntualmente han de comerse acompañados. Pero la gran mayoría de la gente que tiene problemas metabólicos, que tenemos sobrepeso, obesidad, que tenemos dolencias, problemas de tiroides, migrañas, problemas para dormir, problemas digestivos, problemas de la piel y un sinfín de condiciones, no necesitamos ni siquiera un consumo regular de carbohidratos. Y ese es mi punto. Es verdad que cuando uno va a comer carbohidratos los debe acompañar idealmente, pero sobre todo creo que es importante que no nos engañemos. Y a mí me funciona mucho hacer una lista de lo que como en el día. Pero hacer una lista separándola entre carbohidratos, proteínas y grasas. Por ejemplo, si yo desayuno una arepa con huevo y mantequilla y queso, entonces yo pongo en la lista de los carbohidratos arepa. En la lista de las grasas, huevo y mantequilla y queso. En la lista de las proteínas, huevo y queso. Almuerzo, arroz con tajada y pollo. Carbohidratos, arroz y tajadas. Proteínas, pollo. Grasas, el aceite donde frité las tajadas. Cena, un sándwich de jamón y queso. Carbohidratos, el sándwich o el pan. Proteínas, el jamón y el queso. Grasas, el queso. Cuando nosotros vamos a ver, en todas las comidas hubo bastantes carbohidratos y además hubo carbohidratos de alto índice glucémico y que no estaban acompañados necesariamente de fibra. O sea, no había en esa lista un vegetalito verde. Así que aun y cuando estamos acompañando todos estos carbohidratos con proteínas y grasas, igualito los estamos ingiriendo. Y muy probablemente no nos estamos moviendo lo suficiente. Y muy probablemente no estamos haciendo ejercicios de fuerza. Y muy probablemente no estamos durmiendo correctamente. Y muy probablemente no estamos tomando la luz del sol. Y muy probablemente no estamos comiendo vegetales. Y muy probablemente no estamos cuidando la calidad de los alimentos. Entonces, cuando uno empieza a ver el contexto en el cual nos estamos comiendo estos carbohidratos acompañados de proteína y grasa, nos damos cuenta que estamos consumiendo un exceso importante de carbohidratos, aunque estén acompañados de proteínas y grasas. Entonces aquí sí es muy importante la cantidad, porque la cantidad de carbohidratos que consumimos y no utilizamos como fuente de energía para hacer alguna actividad, la estamos almacenando como reserva energética. Es decir,
como grasa. Eso es un mecanismo de protección que tiene el cuerpo, pero que es un mecanismo que está diseñado para que se interrumpa en algún momento. O sea, el cuerpo almacena grasa porque se supone que esa grasa la puede necesitar cuando hay un momento de escasez. El tema es que en la sociedad en la que vivimos hoy, escasez no te hay. Por lo menos no en el contexto evolutivo donde antes los cazadores se tomaban varios días en encontrar una presa y además las cosechas había que distribuirlas a lo largo del año, no de la semana o del mes como cuando uno hace mercado. Así que es muy importante tener un contexto de los trucos. Los trucos, estos hacks para disminuir los picos de glucosa están muy bien, pero yo creo que la conclusión más poderosa de este libro es entender cómo planificas tus platos. Si uno logra hacer eso, el resto de los trucos pasan a ser herramientas de apoyo y no la clave para no tener picos de glucosa altos. Así que recuerda, cada vez que te vayas a servir un plato de comida, obsérvalo y asegúrate que en tu plato siempre haya una porción de proteína, una porción de vegetales verdes, una porción de grasas naturales saludables, que puede ser también proveniente de los animales o también pueden ser grasas vegetales como el coco, el aguacate, el aceite de oliva, las aceitunas, las nueces. Y finalmente, una porción pequeña, si lo deseas, de carbohidratos como la papa, la yuca, arroz, pero en una pequeña porción. Yo les aseguro que la mayoría de la población no necesita de entrada un pan y además comerse unas caraotas con carne molida, arroz y tajadas. Espero que esta información haya sido muy útil para ti. Estos trucos a mí me han cambiado la vida. Espero que los puedas poner en práctica. Si tienes preguntas o recomendaciones, déjamelo aquí en la cajita de comentarios. Aquí estoy para que aprendamos juntas.